Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro noticiario correspondiente a la jornada de hoy, 19 de abril de 1936. Vamos ya, sin más dilación, con nuestro editorial. Son muchos los observadores que consideran que la deriva de la República lleva a que sus dirigentes no respeten la propia legalidad y que se puedan ver cotidianamente alteraciones constantes del orden público. La República Española no está siendo un Estado homologable con otras repúblicas europeas o con otros regímenes europeos como el inglés o el francés, porque la española sufre un riesgo real y no hipotético de una revolución proletaria para la que se preparan dos organizaciones sindicales muy radicalizadas. La Unión General de Trabajadores, en la que su secretario general se encuentra a gusto con el sobrenombre de Lenin español, y una Confederación Nacional de Trabajadores cada vez más infiltrada por los pistoleros de la FAI, de la Federación Anarquista Ibérica. Y antes de abrir página de información nacional, vamos con una noticia de publicidad. Depurativo Richelet previene contra el cáncer, con el amparo científico de los descubrimientos del eminente biólogo Dr. Delbet, quien ha demostrado en la Academia de Medicina francesa que el cáncer tiene tendencia a desarrollarse en los organismos pobres de magnesio. Hemos reforzado la fórmula del Depurativo Richelet con sales halógenas de magnesio, preventivas contra el cáncer. Llamamos la atención de la clase médica y del público en general sobre el enorme valor terapéutico que, con esta adicción, adquiere el Depurativo Richelet para las personas predispuestas a la degeneración morbosa de sus tejidos. Pues vamos ya con esa información nacional. Según sus documentos personales, el general Varela sabía que los republicanos del Frente Popular lo veían como un peligro, pues era un enemigo declarado de sus objetivos para España. De ahí que no se le diera destino como general de brigada, grado al que había sido ascendido por decreto del 30 de octubre de 1935. La celebración del desfile militar, con ocasión del 14 de abril de 1936, en el que murió tiroteado el alférez de la Guardia Civil por un grupo de manifestantes revolucionarios y, sobre todo, el intento de boicotear su entierro, el 17 de abril, por correligionarios de los manifestantes anteriores, ha causado un disgusto evidente en muchos militares, lo que ha dado lugar a que el gobierno ordenase el destierro del general Varela a Cádiz, al ser uno de los generales más significados con la conspiración contra el gobierno de Azaña. Noticia importante que nos acercan nuestros compañeros de redacción. A las 3 de la madrugada, las Cortes aprobaron el proyecto de ley sobre los militares retirados. Votaron a favor 212 diputados y 4 en contra. El Gobierno abre la puerta a que los militares que lo deseen se retiren con todos los derechos. Una puerta para librarse de militares poco afines con el actual gobierno Frente Populista. Y en cuanto a los extranjeros en España, hay que destacar que en nuestro país hay 700.000 parados y, sin embargo, los extranjeros colocados en nuestro país cobran salarios por valor de 1.000 millones de pesetas anuales. Desde la prensa socialista se solicita al gobierno que tome medidas. Se cree que las derechas de Granja de Torrehermosa no intervendrán en las elecciones de compromisarios. Así como entre los elementos del Frente Popular se nota gran animación y actividad en los preparativos para las elecciones de compromisarios, en las derechas locales se observa gran atonía debido a que a varios significados derechistas se les ha ausentado de la población. Se les ha ausentado, noten el matiz. En cuanto a la información internacional, debemos destacar la inminente celebración de elecciones legislativas en el vecino país, en Francia, previstas para el 26 de abril de 1936, con la posibilidad de que triunfe el
Frente Popular, que polariza las relaciones entre los países europeos porque Italia, tradicional aliado de Francia y del Reino Unido, se aproxima cada vez más a Alemania. Una Alemania enfrascada de lleno en la preparación de los Juegos Olímpicos previstos para el próximo mes de agosto, lo que no significa que en el Reich se pare la política contra los judíos, a los que en aplicación de las leyes de Nuremberg se les prohíbe casarse con arios y ejercer profesiones liberales. Por su parte, en la Unión Soviética han comenzado las depuraciones ordenadas por Stalin. De momento, 2 comunistas históricos, Zinoviev y Kamenev, se encuentran encarcelados, lo que deja indiferentes, absolutamente indiferentes, a los revolucionarios españoles. Y en cuanto a la actualidad y al deporte, nos acercan de redacción la última hora en estos 2 aspectos informativos. El día 19 de abril, la Deutsche Lufthansa inaugura el servicio aéreo diario de Madrid a Berlín, pasando por Barcelona. Y en cuanto a la información deportiva y taurina, tenemos que destacar la primera corrida de la Feria de Abril sevillana, que ha sido un desastre. Esta vez el fallo estuvo en el ganado que se lidió. Y nos vamos a despedir con una sintonía que sigue muy de moda y lo que te rondaré, el famosísimo tango Cambalache. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblé, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue, vivimos. Bueno, pues bienvenidos nuevamente al siglo XXI desde el siglo XX, en el que hemos estado hace unos segundos, concretamente en el 19 de abril de 1936. Estamos ahora en el 19 de abril de 2019 y vuelve a estar con nosotros el profesor David Sarias, que es profesor de Historia del Pensamiento Político de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido nuevamente, David, muchas gracias. Bien hallado nuevamente. Bueno, vamos a ver, David. Hemos hablado en el noticiario de la FAI, la Federación Anarquista Ibérica. ¿Qué era la FAI? Pues esta es muy buena pregunta porque es confuso la forma de organización o pseudoorganización anarquista. En realidad la FAI es el producto de la unión de 3 grupúsculos distintos, uno de ellos, por cierto, portugués, por eso se llaman de Federación Anarquista Ibérica. Y a su vez la FAI está integrada dentro del paraguas general de la CNT. Por eso el televidente podrá ver banderas y busca imágenes de la época en la que se ve CNT, FAI. La FAI es muy conocida, es muy popular, digamos, ha pasado a la historia por líderes muy prominentes durante la guerra, notablemente Durruti y la famosa Buenaventura Durruti, sí. Y la famosa columna Durruti. También son muy relevantes porque en el periodo anterior a la guerra, dentro de la CNT, probablemente fueran el ala más dura, en el sentido de más propensa a la violencia. Y conviene recordarlo porque aquí tendemos a romantificar, ¿verdad?, el pasado. Sí. Y el Durruti, esta figura... Pedro Durruti, el hermano de Buenaventura, estaba en Falange, sí, sí. Y además Durruti muere el mismo día que José Antonio, el 20 de noviembre del 36. Esto sí que es muy bien conocido. Una muerte rarísima. Bueno, es la muerte de lo que hoy consideraríamos un terrorista. Y esto es bueno tenerlo en cuenta. Este héroe, este romántico, antes de la guerra ya estaba ejerciendo la violencia y se debe de considerar lo que hoy sería un terrorista. Luego, por resumir, ¿quién es la FAI? Pues anarquistas radicales propensos a la violencia y coautores del descenso de la República en el caos y la violencia que luego acaban conduciendo, claro, a la guerra civil. Profesor, el Frente Popular comenzaba una nueva campaña para separar a los militares que él consideraba poco afectos, ¿no?, de los puestos de mando del ejército, al frente de los puestos clave en la organización de las Fuerzas Armadas españolas. Esto no era nuevo. Parece tonto preguntar por qué hacían esto. No, pues es de nuevo muy buena pregunta, porque además yo creo que es de nuevo en parte al menos es un síntoma de por qué la República, hay que revisitar la imagen que tenemos de la República. El problema militar en España, y en esto es correcto, la postura republicana es la correcta, es un problema secular, que además procede y ahora explico qué quiero decir con problema militar,
que procede de la unificación de las fuerzas carlistas liberales después de las 3 guerras carlistas. Es un ejército muy grande, muy macrocefálico, y la República presenta desde el año 31, con las famosas reformas de Azaña, la modificación dentro del cuerpo de oficiales como una modernización y una mejora. Lo que esto en realidad está escondiendo es una purga. Una purga de naturaleza política. Entonces se unen aquí, digamos, las dos cosas. Por un lado, un problema real. El ejército español es uno de los ejércitos más caros de Europa y no es de los más eficaces si eliminamos las fuerzas africanas, que sí son muy eficaces. Y luego, ese problema real que hay que resolver, que hay que reducir la plantilla militar, y especialmente cuanto más se sube en el escalafón, más imperiosa es la necesidad de reducirla. En el 31 Azaña introduce esta reforma militar, pero ese fin tecnocráticamente perfecto, si se quiere, que es mejora y modernización, se politiza, se manipula y se utiliza y se manipula con fines que son ideológicamente excluyentes. Es otra de estos elementos que, de nuevo, definen la República como un régimen político que no debe de asimilarse con una democracia plena e inclusiva como la que tenemos en España a partir del 78. O sea, que a partir de una situación objetiva de necesidad de agilizar el ejército, flexibilizarlo y hacerlo más operativo, esa situación se utiliza para ejercer una purga en los mandos militares. De naturaleza que es estrictamente política. Bien, profesor, los sindicatos de izquierdas, hemos comentado en el noticiario de 1936, esta noticia es verdaderamente curiosa, porque claro, cuando ves cómo operan los sindicatos de izquierdas de hoy, sus abuelos del 36 serían calificados por los líderes de comisiones obreras y de UGT hoy como de fachas, de fascistas, ¿no? Y eran sindicatos de izquierdas. Denuncian los sindicatos de izquierdas en el 36 y protestan porque pues trabajadores extranjeros que están en España cobran más de 1.000 millones de pesetas al año en sueldos, mientras que en España, en nuestro país, había más de 700.000 compatriotas, 700.000 trabajadores españoles que estaban en el paro. Pero vamos a ver, la izquierda no es internacionalista. La izquierda no decía que los trabajadores no tienen más patria que el trabajo, que el proletariado. ¿Cómo es que sindicatos de izquierda ponían el grito en el cielo porque había trabajadores extranjeros cobrando mientras 700.000 trabajadores españoles estaban en el paro? Esto hoy sería interpretado como una medida fascista. Bueno, esta de nuevo es una pregunta, y lo comentábamos antes fuera de cámara, que es maravillosa porque además es muy... Primero refleja muy bien el desnortamiento de la izquierda, y refleja muy bien cómo hay ciertos elementos de ese desnortamiento que se mantienen en el tiempo. Efectivamente, la izquierda sostiene al mismo tiempo y en el mismo sitio un discurso internacionalista, pero al mismo tiempo una práctica que con frecuencia es muy nacionalista, muy cerrada, muy contraria a la libertad. En el caso actual, en la actualidad, el ejemplo más patente, dos de los ejemplos más patentes son tanto el Brexit en Reino Unido, no tiene ni por qué ser España, como el señor Donald Trump en Estados Unidos. A Donald Trump, quien le apoya es una clase de la clase trabajadora que se siente amenazada por la inmigración. En el Brexit, la explicación a por qué en Inglaterra no se aclaran es porque desde la izquierda radical lo que se persigue es cerrar el mercado laboral británico, acabar con la libertad de circulación de las personas, acabar con la libertad de circulación dentro del continente europeo y proteger, utilizo entre comillas, al mercado laboral británico frente al trabajador no británico al que se persigue como una amenaza. Y hablamos aquí de trabajadores europeos, sin entrar a valorar en el inmigrante ilegal, digamos. Hablamos de cuestiones que rayan en la cuestión a veces racial. A mí me ha sorprendido muchísimo porque esta reacción de los sindicatos españoles en el año 36 contra los trabajadores extranjeros es digna del Frente Nacional Francés de hoy. Es que si lo traemos... El Frente Nacional Francés de hoy. Si lo traemos a hoy, la postura de, por ejemplo, Jeremy Corbyn, que es el líder del Partido Laborista británico, los instintos son, en ese sentido, alarmantemente similares a los del Frente Nacional Francés.
¿sí? En el sentido de excluir al de fuera, al trabajador de fuera. Querido David, nos tenemos que ir, pero ustedes van a estar allí mañana, ahí en el sofá de su casa, viendo Noticiario 1936 a las 9:30 de la noche en punto. Muchísimas gracias, queridos amigos, por su atención, por su seguimiento y lo dicho, hasta mañana. Adiós.